Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con este texto de Atisha. Como saben, es un gran maestro. Atisha Dipankara fue uno de los que introdujeron el budismo al Tíbet luego de que un rey se llamaba Langdharma había destruido un montón de lo que había sido establecido mucho tiempo antes por el rey Trisong Detsen, Guru Padmasambhava, Vimalamitra, Shankarakshita y todos estos grandes maestros. Y bueno, Atisha fue uno de los grandes impulsores del budismo, así como también Marpa en nuestro linaje y Sakya, el primero que introdujo de la tradición Sakya también, y así se formó lo que se llama la nueva traducción. Y Atisha en realidad es el que formó la escuela Kadampa, o se llamó la escuela Kadampa después de él, que derivó finalmente en la escuela del Dalai Lama, ¿no? De Santidad Dalai Lama, que es el Gelugpa. Y acá nos está dando estos 21 líneas, no sé si son consejos, pero son más bien líneas, y como ven en general en todas estas líneas lo que nos trata de decir es que si bien uno habla de la paciencia, en realidad no es la primera impresión que uno tiene cuando se habla de la paciencia, cuál es la mejor cualidad de la paciencia, sino que va mucho más profundo. En general, en cada una de estas líneas, cuando toca cada tema, va al meollo del asunto, a la raíz misma o lo más cercano a la raíz. Eso es lo que lo hace un texto tan vasto, en cierta manera. Como siempre, les quiero recordar que tenemos que generar en nosotros, eso es muy tradicional y es de acorde a este sendero, el camino del Mahayana o del Vajrayana que estamos siguiendo, en el cual tenemos que corregir nuestra aspiración. Puede ser que no tengamos ninguna aspiración, ninguna intención por la cual estamos participando de esta reunión. Es muy probable. Lo hacemos porque, bueno, nos gusta participar de una enseñanza que tenemos, pero la aspiración que tenemos no está muy clara. Y en realidad sería una lástima no darle un curso a esa aspiración, un curso, digamos, o una visión que esté imbuida de algo mucho más noble, que es el altruismo. Es decir, que utilizar esta oportunidad que tenemos de estas reuniones, porque en realidad nuestro último fin es beneficiar a los demás seres. Y entonces para lograr eso, en el caso de esta visión tan amplia de la enseñanza del Buda, que se llama el Mahayana, Maha significa el gran vehículo o el gran camino, es que queremos alcanzar la iluminación. No hay duda que queremos liberarnos y queremos realmente vivir de acuerdo con nuestra naturaleza esencial, que es el estado de Buda, pero en realidad lo queremos y lo vamos a lograr, pero lo queremos porque entendemos que es de esa manera, ya de un estado liberado y de total omnisciencia, a partir de lo cual podemos beneficiar a los demás seres de la manera más completa, más fehaciente. Entonces, bueno, como paso para lograr ese objetivo es que estamos participando de esta reunión. Eso lo repito siempre porque en general todos los lamas repiten esto para recordarnos, para que clarifiquemos la razón por la cual estamos participando de algún tipo de actividad del Dharma, como es esta. Esta es una actividad del Dharma, ¿no? Estamos recibiendo las enseñanzas o las explicaciones y de esa manera, bueno, estamos participando. En mi caso, bueno, yo estoy tratando de explicarlas y lo mismo, es una actividad del Dharma y trato de hacerlo con esa mirada, esa visión altruista. Como saben, estamos viendo las paramitas. Las paramitas son un componente esencial de este camino, el camino del Bodhisattva, el camino de aquel que está en búsqueda de la iluminación para el beneficio de los demás seres, es decir, ese es el beneficio final o último que está tratando de lograr. La verdad es que es una visión tremendamente, es casi colosal, es casi inimaginable, es decir,
liberar a todos los seres, sabiendo que en todo momento todos los seres son en número, son infinitos, son así como el espacio no tiene límites, también el número de seres que hay en samsara es ilimitado. Pero bueno, esto hay que cultivarlo, y lo hemos cultivado ya a partir de lo que se llama el bodhicitta relativo, pero el aspecto relativo del bodhicitta que atañe a cómo cultivamos nuestra aspiración, porque no es fácil tener ese tipo de aspiración tan profunda y tan vasta, también tan sincera, pero la podemos lograr si ponemos nuestra atención y nuestra dedicación para lograrlo. Bueno, no hay nada que no podamos lograr, especialmente lo que respecta a la mente, porque la mente es una cosa que cambia todo el tiempo, y gracias a esa naturaleza cambiante de la mente, bueno, todo cambia todo el tiempo, pero en nuestro caso, la mente es algo que en realidad lo que estamos experimentando de nuestra mente es un producto de enormes hábitos acumulados desde tiempo sin comienzo en la continuidad de nuestra conciencia, y lo que más vigente se manifiesta de ese tipo de hábitos son los que hemos construido desde que nacimos hasta ahora. Pero son hábitos nomás, son hábitos, no hay nada sólido, no hay nada permanente, no hay nada intrínseco en esos hábitos, sino que son simplemente como vientos que tenemos de propensiones que nos empujan a actuar, pensar, ubicarnos, opinar, juzgar de una manera, en la generalidad de los casos, de una manera bastante repetitiva. Y como son esos hábitos que son los que forman en realidad nuestra percepción y nuestra experiencia, son nada más que hábitos, es decir, que son adventicios, no tienen una realidad intrínseca, los podemos cambiar. Y por eso entonces el bodhicitta relativo que funciona, bodhicitta, acuérdense, es esa aspiración de alcanzar la iluminación para el beneficio de los demás seres. No es simplemente ser compasivo, porque hay mucha gente que es compasiva, pero no tiene ese objetivo final de por qué es compasivo. En cambio, bodhicitta es eso. Y entonces el bodhicitta relativo es cómo formamos, cómo alimentamos, cómo consolidamos, cómo cultivamos esta aspiración, y ya hemos visto que hay varias prácticas, pero una de ellas es la de las 4 inconmensurables. En el Vajrayana también uno puede recurrir a una práctica de Chenrezig, digamos Avalokiteshvara, que es el Buda que personifica esta compasión ilimitada de nuestra naturaleza básica. Y entonces el voto de Chenrezig es que cualquiera que lo invoque, recite su mantra y se identifique con él, también el efecto de eso es que nuestra compasión comienza a crecer. Por efecto del mantra, por efecto de esa situación tántrica que acelera todos los procesos. Una cosa es los 4 inconmensurables, que lo podemos hacer y que es justamente una de las prácticas que están indicadas para desarrollar esta aspiración altruista, de amor altruista, compasión también ilimitada, inconmensurable, alegría por la felicidad de los demás, y finalmente, o al principio, porque está difundido en todo ello, la ecuanimidad. Eso fija nuestra aspiración. Es decir, de ahí en adelante, cualquier acción altruista que vayamos a hacer, la vamos a hacer guiada por ese tipo de aspiración. Si no tenemos esa aspiración, claramente, bueno, después la acción que podemos hacer puede ser hecha de varias maneras, y algunas de esas maneras quizás no contribuyan a nuestra iluminación, sino que estén tan viciadas que, si bien, bueno, producen un cierto efecto positivo en alguna persona o algún ser, por la manera en que la hemos hecho, por la falta de aspiración, por la falta de intención correcta, pura que hemos tenido al hacerla, quizás resulten en un obstáculo en nuestro progreso espiritual. Por eso se hace énfasis en lo que se llama el bodhicitta de aspiración. Eso ya lo vimos. Y ahora estamos en bodhicitta de aplicación, es decir, de qué manera llevamos a cabo estas actividades altruistas que corresponden al camino del bodhisattva. Y eso es lo que se llaman las paramitas. Paramitas es ir a la otra orilla, y cada una de las paramitas en general se realizan mientras estamos en este nivel conceptual, porque es lo que tenemos a mano, no podemos fingir que somos no conceptuales, lo he dicho muchas veces. Eso es un producto, es un resultado que de pronto nuestra mente encuentra ese estado de trascendencia que trasciende también el dualismo
reificado de un sujeto reificado y un objeto reificado, en el cual el sujeto se aferra al objeto y de esa manera se convalida constantemente este tipo de reificación. Paramita sería eso, que sería la sexta paramita, que es la de la inteligencia trascendente. Trascendente porque no es una inteligencia que funciona con el intelecto, sino que es una expresión de nuestra sabiduría. ¿De dónde surge esa sabiduría? Bueno, no es construida. No es que la vamos construyendo, así como construimos una carrera, en la cual entonces sobre un concepto se forma otro y se forma un tercero, un quinto, un décimo, 1000 conceptos que arman una estructura conceptual y producen algo nuevo, sino, de vuelta, la sabiduría búdica es simplemente ese estado búdico. Ese estado búdico, Buda es sabiduría, y eso es lo que realmente somos en nuestra verdadera naturaleza. Y entonces se manifiesta en la paramita de la sexta paramita, la prajna, que se llama la inteligencia o el conocimiento trascendente. Y este conocimiento trascendente es lo que entonces le da ese carácter, esa característica específica, excepcional de nuestras acciones altruistas, de generosidad, de disciplina, de también paciencia, y en este caso que vamos a ver hoy, de perseverancia, como es trascendente. Para significa ir a la otra orilla, es decir, está más allá de lo común, más allá de lo normal. Pero antes de eso, también en todas estas acciones que estamos haciendo, también lo que está significando es que nos estamos yendo a la otra orilla del no ego, a la otra orilla del no egocentrismo. Es conceptual, está dentro de nuestras posibilidades actuales y lo único que tenemos que hacer es cultivarlo con una dedicación, porque nuestra práctica del Dharma es eso, es dedicación. ¿En qué dedicamos nuestras energías? ¿En qué dedicamos nuestra inteligencia? ¿En qué dedicamos nuestra perseverancia y demás? Entonces, en ese tipo, o desde ese aspecto, paramita también tiene su connotación conceptual, aunque en rigor significa cuando todo se va haciendo, digamos, toda esta en acción, digamos, ¿no? El altruismo en acción de las 6 paramitas se hacen en una dimensión en la cual no hay una concepción sólida y reificada de actor, nosotros, después el objeto de nuestra acción, los seres que pueden recibir nuestra acción altruista, y el tercera esfera sería, bueno, la acción altruista que estamos haciendo. Trascendiendo estas 3 esferas solamente se logra cuando la sexta paramita está vigente, tal cual es decir, no una inteligencia intelectual, conceptual como la que tenemos, sino que ha trascendido porque ha descubierto la vacuidad, ha descubierto la naturaleza de nuestra mente, ha descubierto la naturaleza de todos los fenómenos y por lo tanto funciona desde esa dimensión, que es el objetivo de todo el camino. Hoy vamos a ver la paramita de la perseverancia, y la perseverancia en realidad es el antídoto para la pereza. Y la pereza realmente es uno de nuestros defectos más prominentes. Pereza toma muchísimos aspectos. Pereza también es como una fuente muy dúctil, que está muy a la mano para encontrar desvíos, alternativas, entretenimientos o lo que fuera. Y es un obstáculo en nuestro camino. El camino del Bodhisattva, que está en ese camino con ese objetivo tan loable, tan amplio como es el del bodhicitta. Entonces la pereza es una de las paramitas, al igual que las demás, no se puede decir que una más importante que la otra, pero bueno, tienen ciertas más o menos categorías. En realidad todas funcionan en equipo, es decir, si le falta una, todas las demás en realidad se deterioran y no llegan a cumplir con su misión. La pereza es una de ellas, la perseverancia es una de ellas, porque si tenemos pereza, entonces va a ser muy poco la energía que vamos a dedicar en forma consecuente para justamente avanzar en el camino y realmente, efectivamente, ayudar a los demás, que es nuestro objetivo, por qué estamos acá.
Tradicionalmente se habla de que la paramita de la perseverancia también tiene 3 aspectos, y el primer aspecto es ponerse la coraza, como un guerrero. Bodhisattva, sattva significa guerrero, significa aquel que tiene coraje. Claro, no es un guerrero que va a ir a una batalla para matar a otras personas, al enemigo, y poner bombas y lo que fuera, bueno, además está decirlo, pero es el guerrero que va a luchar, va a liberar varias batallas, consigo mismo más que nada. Es porque va a encontrar enormes dificultades en todo el camino del Bodhisattva. No es fácil el camino del Bodhisattva, es gigantesco. Y es gigantesco hasta también en nuestros primeros pasos. Vamos a encontrar un montón de dificultades, un montón de obstáculos, un montón de cosas que no queremos que salgan de la forma en que están saliendo. No las preveíamos, pero sin embargo están saliendo de esa manera y las tenemos que superar o no superar. Si no las superamos, entonces quiere decir que estamos fallando en esta perseverancia. Entonces, más bien esta primer perseverancia, que es la perseverancia de ponernos esta coraza, ¿no? Esta armadura, como hace un guerrero de antaño, del medioevo, es justamente, afecta nuestra intención, nuestra aspiración, es decir, realmente cuánto estamos dispuestos a afrontar las dificultades que vamos teniendo. Desde ese sentido, en realidad tiene mucho que ver con la paciencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la paciencia? A veces se me mezclaba con la perseverancia. Yo decía que la perseverancia es como un primo hermano de la paciencia, porque en realidad tienen algo en común. Las dos están enfrentando una cierta dificultad. ¿Se acuerdan? La segunda paciencia es aquella que está dispuesta a superar las dificultades. Pero en realidad, cuando hablamos de paciencia, en realidad la paciencia es que uno, cuando encuentra una dificultad, no trata de eludirla. Tiene ese tipo de actitud que no importa qué dificultad tenga y que surja, uno no la elude, no se acobarda, no la deja de lado, sino que simplemente tiene la actitud de, bueno, adelante, voy a seguir adelante, voy a ver cómo puedo hacer para superar este tipo de dificultades. Eso es la paciencia. El contrario de la paciencia es automáticamente decir, bueno, esto es demasiado para mí e irme. Eso, ¿se acuerdan que era la tolerancia más bien, en este caso, de la palabra zopa, que se puede traducir como paciencia o también como tolerancia, y que yo había mencionado que me parecía que tolerancia era mejor para la segunda paciencia, que es la paciencia o la tolerancia de tolerar las dificultades que pueden surgir. Entonces la paciencia en realidad tiene que ver con esta segunda paciencia, con las dificultades que pueden ocurrir. Y perseverancia también tiene que ver con las dificultades que pueden ocurrir. Pues si no hay ninguna dificultad, o no hay pereza, o no hay, qué sé yo, alguna situación que pueda impedir, digamos, la continuidad de nuestra práctica, en realidad la perseverancia parece que no tuviera tanto sentido. Ya basta con la pereza. La pereza es un obstáculo y la perseverancia es algo que necesitamos para superar la pereza. Y la paciencia es lo mismo. La paciencia con respecto a la pereza tiene esa actitud. Bueno, ahora tengo esta fiaca, estoy fiaca, que lo que fuera, pero no importa, digamos, voy a tratar de superarla. Perseverancia, en realidad, a diferencia, o en comparación, no más bien, a diferencia de la paciencia es la que trata de no eludir, la que no elude la dificultad, y la perseverancia es la que la afronta, y la que está decidida a superar la dificultad hasta su superación completa, sin a medio camino dejarlo, sin, digamos, bueno, abandonar, sin sentirse que no es capaz y todo ese tipo de cosas. Esa es la perseverancia, en realidad. Entonces vos ven que ambas son bastante parecidas, pero tienen una cierta diferencia, sutil, pero hay una cierta diferencia. Una es la que no elude, la paciencia o la tolerancia, y esta es la que está dispuesta a seguir adelante hasta realizar el objetivo, es decir, llevar a cabo el objetivo que uno se había fijado. Y de esa manera superar el obstáculo.
Este tipo de perseverancia de la armadura o de la coraza es muy importante, porque realmente eh, lo que vamos a afrontar van a ser, imagínense que no estamos como diciendo que bueno, eh, yo estoy en esto como para alcanzar la iluminación, beneficiar a todos los seres. Bueno, voy a practicar unos años, por ejemplo. Digamos, podríamos tener ese tipo de actitud. Voy a perseverar en este camino porque me interesa, porque me parece que tiene un fin muy loable. Aparte que por ahí también me da la liberación. Voy a seguir este tipo de prácticas en lo que pueda, hasta mejorar mi calidad de vida. Y esa va a ser mi perseverancia. Y es probable que muchos tengamos ese tipo de actitud, porque cuando empezamos a practicar, las cosas empiezan a cambiar. Si practicamos honestamente, asiduamente, naturalmente la práctica empieza a funcionar. Y bueno, vamos mejorando y vamos encontrando que cada vez estamos experimentando muchísimo más bienestar con nosotros mismos, más paz y demás, y por lo tanto empezamos a disminuir nuestra perseverancia. Nuestra perseverancia empieza a sentir como afectada por esa situación en la cual ya la insatisfacción, el sufrimiento y demás no son tan prominentes, ¿no? Entonces, en cambio, cuando nos ponemos esta coraza, esta armadura de la perseverancia, es, digamos, persistir. Es decir, por definición, perseverancia significa dedicarnos hacia un objetivo que consideramos un objetivo significativo y un objetivo positivo. Es decir, cuando estamos hablando de la perseverancia en el contexto del Bodhisattva, no es la perseverancia de trabajar, qué sé yo, 12 o 15 horas por día porque queremos hacernos y lograr $1.000.000. Eso es muy mundano, no es esa. También perseverancia es lo mismo en ese caso, porque es dedicarnos, es superar la pereza, es realmente superar un montón de situaciones en las cuales, bueno, podría estar entretenido, podría ir a una fiesta, podría ir a hablar con un amigo, tomarnos unos tragos o ver Netflix o lo que fuera, porque estoy dedicado a ganar $1.000.000, o dedicado a que mi empresa funcione, estoy dedicado a desarrollar un nuevo producto, lo que fuera. Bueno, todo eso también requiere perseverancia y en realidad es el mismo tipo de energía. Pero perseverancia en el contexto del Bodhisattva es perseverar, significa estar dispuesto a dedicar nuestras energías por algo que consideramos que es beneficioso, que es significativo, que es positivo. Es decir, altruista, es decir, que estamos trabajando para los demás seres, seguramente vamos a encontrar todo tipo de dificultades y de qué manera vamos a responder ante todo eso. Entonces, cultivar este primer tipo de perseverancia es justamente cultivar la fuerza de convicción de que es tal mi intención de ayudar a los demás que no me va a amedrentar situaciones que puedan surgir, porque realmente la fuerza de mi convicción y de mi intención la va a superar. Es esa fuerza interior de estar dispuesto a resolver o superar cualquier tipo de dificultad, problema, es decir, cualquier tipo de, cualquier tipo de obstáculo que pueda surgir en nuestro camino del Bodhisattva. Esa sería la primer tipo de, que más bien hace a nuestra intención. Pero como siempre la intención es fundamental en el budismo. Ya creo que lo repito siempre, la intención, la aspiración que nosotros tenemos, por qué estamos haciendo algo, es fundamental. Y digamos que es lo que supera cualquier otro tipo de disciplina que podamos tener. ¿Se acuerda que cuando habíamos hablado de disciplina, en la disciplina de la ética, estas tenían acciones negativas que estamos dispuestos a abandonar, acciones positivas que estamos dispuestos a también cultivar? Pero si nuestra aspiración es una aspiración totalmente pura, hasta también debemos incurrir en acciones negativas a la luz de esa aspiración totalmente altruista, pura, genuina,
porque si no estaríamos violentando también la cuestión del bodhicitta, o sea que realmente la aspiración es fundamental y es por eso que se pone énfasis en ponernos esta coraza dispuestos a enfrentar cualquier tipo de situación. Esto es importante. Si no, el segundo tipo de perseverancia, que es, bueno, realmente ya vamos a ponernos en acción, con energía, con esfuerzo, con perseverancia, con diligencia, con constancia. Todo ese tipo de adjetivos tiene mucho que ver con este tipo de paramitas. Constancia es una muy buena también. Constancia significa, bueno, somos constantes, es decir, no trabajamos con mucha perseverancia durante una semana y después, bueno, ahora sí me voy a tomar un avión y me voy a las cataratas porque necesito un descanso y después vuelvo y sigo perseverando en esto. No, digamos, seguimos y perseveramos constantemente hasta lograr el objetivo. Esto es producto de nuestra aspiración, pero es aplicado ya realmente qué es lo que estamos haciendo, cómo vamos a perseverar en nuestra actividad, en nuestra acción. Y en esta actividad, en nuestra acción, realmente la perseverancia es, bueno, ahí tenemos que ser bastante constantes, porque si no, puede ser que empezamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque muchas veces se traduce esta paramita como entusiasmo, y realmente tiene que tener un cierto entusiasmo. No es que la perseverancia significa que estamos tomando este tipo de actividad o para resolver esto perseverantemente así porque somos cabezaduras y somos obcecados y realmente estamos sufriendo un montón y no nos gusta, pero lo tenemos que hacer porque hice el voto del bodhisattva y todo ese tipo de cosas. No, realmente esta paramita tiene alegría en eso. Tiene un elemento así de júbilo, de alegría, de entusiasmo. Realmente entusiasmo es muy buena palabra. Lo hacemos entusiasmados porque vemos que el objetivo es muy loable y vemos que lo podemos hacer porque tenemos una muy buena intención y realmente estamos dispuestos a poner mucha energía en eso. Entonces, este tipo de perseverancia en las acciones tiene mucho que ver también con constancia. Porque si no, por ahí tenemos mucho entusiasmo cuando empezamos una acción así positiva. Le vemos que tiene un gran objetivo, lo empezamos y después a medio camino ya perdemos un poco el interés porque nos surge otro tipo de objetivo, también altruista, también muy loable, también fantástico, pero que nos atrae más. Entonces empezamos este otro objetivo y este otro, bueno, de vez en cuando voy a seguir y empezamos el segundo. Pero como tenemos esa actitud de falta de constancia dentro de nuestra perseverancia, entonces este segundo también va a tener una actitud endeble, en el sentido de que como no tiene mucha constancia, por ahí surge un tercer proyecto. Y entonces abandonamos ese segundo proyecto y empezamos con el tercer proyecto. Y así al final no logramos nada, digamos, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Justamente esto es lo contrario que indica esta paramita de la perseverancia. Esta perseverancia y constancia en realidad significan la misma cosa. Perseveramos en una cosa hasta completarla. Y después, bueno, si podemos perseverar en 10 cosas, fantástico. Pero tampoco tenemos que ser tan heroicos porque sabemos de nuestras limitaciones. Entonces, por lo tanto, esa perseverancia que estamos cultivando también tiene que tomar en cuenta, como las otras paramitas, nuestras limitaciones. Es decir, bueno, yo puedo perseverar hasta acá. Entonces, una muy buena, ¿cómo se llama? Una muy buena actitud que podemos llegar a tener con respecto a esto es no embarcarnos en cosas que están más allá de nuestras posibilidades. Porque si no, realmente vamos a sentirnos frustrados. Parece muy simple decir, bueno, empiezo una cosa y no la termino, y después empiezo otra cosa y no la termino, y después empiezo otra tercera cosa y no la termino. El resultado de eso es que, en realidad, bueno, nos frustramos. Empezamos a perder coraje, empezamos a desalentarnos, y eso es lo peor que nos puede pasar en este camino. Realmente, desalentarnos es una forma de pereza, es una forma de ceder a la pereza. Uno puede decir, bueno, esto es demasiado para mí.
yo no tengo capacidad, yo no soy lo suficientemente inteligente, no tengo la fuerza como para llevar esto a cabo. Necesita mucha energía, mucha garra también para ponerse con todo en este objetivo. Todos esos son formas de pereza. En realidad todos tenemos una capacidad enorme porque somos humanos y tenemos esta capacidad de ser un ser humano. ¿Qué es lo que fue Buda? Y los miles de Budas anteriores llegaron a la budidad a partir de ser un ser humano, porque es esa inteligencia humana la que tiene esa capacidad para llevarnos a la budidad. Ahí tenemos que respaldarnos, en ese tipo de soporte. Somos un ser humano, tenemos una inteligencia excepcional, la capacidad de nuestra inteligencia de desarrollar esta actitud tan sublime como el bodhicitta no la tienen otros seres, y es bodhicitta la que nos va a llevar a la budidad, y lo tenemos. Y aunque ahora, bueno, seamos un pálido reflejo de lo que es un bodhisattva, bueno, no importa. Pero para no llegar a ese falta de coraje, esa ausencia o desalentarnos, entonces no nos embarquemos en cosas que estén más allá de nuestras posibilidades o de nuestra capacidad. Entonces hacemos algo chico, algún objetivo pequeño, y lo logramos. Y una vez que lo logramos, bueno, nos sentimos contentos. Es decir, sentimos que hemos realizado nuestro objetivo, lo hemos logrado, y eso quiere decir que esa perseverancia estaba imbuida de entusiasmo, y ese entusiasmo logró su objetivo. Y al final el fruto es que nos sentimos muy bien con nosotros mismos, porque lo hemos cumplido. Quizás sea algo muy pequeño, muy chico, no importa. Pero después empezamos otra cosa pequeña, y después otra cosa también chica, y empezamos a ver que funcionamos y que podemos lograr varios objetivos que no son tan enormes y demás, pero la suma de objetivos chicos refuerzan muy genuinamente, muy sanamente nuestra perseverancia. Y entonces, bueno, practicamos de esa manera, con este tipo de perseverancia o entusiasmo, y la manera de hacerlo, de vuelta, es con inteligencia. Cuando tenemos inteligencia, entonces en esa inteligencia es la que nos va a decir, bueno, acá en realidad estamos siendo muy cabezaduras o muy obcecados porque nos estamos metiendo en algo aunque no nos gusta, aunque no nos da ninguna satisfacción, y es como si estuviéramos cumpliendo con un protocolo que nos impusimos porque somos un bodhisattva. No, eso no. La inteligencia está guiándonos para decir, esto hasta aquí podemos hacerlo. Y entonces lo hacemos, y lo hacemos con constancia, lo hacemos con entusiasmo, lo hacemos con perseverancia, y lo logramos. Ahora, mientras estamos haciéndolo, también tenemos que tener la inteligencia y la quinta paramita de la atención, porque una de las maneras que nos van a llevar a la frustración de no poder lograr algo es justamente porque nos distraemos, porque realmente no podemos abocarnos con atención para hacerlo. Entonces la quinta paramita también tiene que estar presente. La quinta paramita es ¿se acuerdan? La de la concentración. Entonces cuando estamos haciendo esta acción, perseverando en un tipo de objetivo para lograrlo, bueno, la distracción también es un problema, porque eso entonces va a dañar nuestra perseverancia, dañar la calidad de nuestra perseverancia. ¿Cuántas veces empezamos a hacer algo? Supongamos que empezamos a hacer y practicamos meditación. Estamos haciendo una práctica, estamos haciendo práctica del mantra o lo que fuera. Pero de pronto nos damos cuenta de que hay algo muy importante que no me puedo olvidar. Tengo que llamar a tal persona. Entonces yo dejo la práctica, la interrumpo un minuto y voy y escribo. Cuando termine, entonces voy a tener que hacer tal cosa. Entonces, bueno, uno ya tiene un objetivo ahí, lo pone porque si no se va a olvidar, es muy importante. De pronto se olvidó que dejó una luz prendida, pero no es muy bueno dejar esa luz prendida, porque en realidad, bueno, lo que fuera, porque gasta mucho, o lo que fuera, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Entonces, en la perseverancia de la acción que estamos haciendo, de pronto nos empezamos a dar cuenta de que hay algo que podríamos llegar a mejorar. Pero eso es una distracción que no tiene nada que ver con el objetivo de la práctica que estábamos haciendo o del objetivo de la acción altruista que estábamos haciendo. Quiere decir que las distracciones realmente son como
¿cómo se llama? Son un obstáculo muy grande para la calidad de nuestra constancia y las tenemos que evitar. Y eso entonces va a llevarnos a desalentarnos y tenemos que impedir desalentarnos, porque tenemos que tener esa disciplina, la disciplina de hacer las cosas de manera correcta, la disciplina dentro de la perseverancia. Es la segunda paramita, va a ser que realmente vamos a optar por un tipo de perseverancia en un fin que sea positivo. No vamos a hacer perseverancia como para diseñar cómo construir una bomba o cómo estafar a alguien, porque eso necesita perseverancia, pues no tiene disciplina. Entonces se dan cuenta que la disciplina moral también tiene que estar, que sí que todas las paramitas están siempre acompañando a las otras. Y de esa manera entonces la perseverancia, esta segunda perseverancia, es la perseverancia de realmente poner en práctica lo que vamos a hacer. Ahora, esta perseverancia es importante también, porque si no, bueno, la tercer paramita, la paramita de la perseverancia, el tercer aspecto de la perseverancia, hasta ahora vimos el primero, que es la de la coraza, el segundo es la acción misma, y la tercera, bueno, desde ya es perseverar siempre para lograr el beneficio o ayudar a los demás seres. O sea que el elemento del altruismo que tiene que estar siempre presente. Eso es lo que fija también la tercera aspecto de la perseverancia. Ahora, la perseverancia es importante también porque es no solamente la perseverancia, sino todas las otras paramitas tienen una gran importancia, porque si no, en realidad vamos al campo, digamos, a hacer acción, digamos, si no nos dedicamos realmente a involucrarnos con acciones altruistas, sean cuales fueren, entonces y nos quedamos solamente con cultivar la aspiración del bodhicitta, que son la aspiración del amor altruista, de la compasión y de la alegría, de la ecuanimidad, etcétera, digamos los 4 inconmensurables. Entonces lo dejamos todo supeditado al reino del yo, y el yo puede empezar a sentirse demasiado fantástico, es decir, a felicitarse a sí mismo porque es una persona tan compasiva, tan empática con todos los demás, ¿cómo se llama? Tiene tanta alegría cuando ve que los demás tienen un éxito o están contentos, digamos que también tiene ese amor o esa calidez hacia todos los demás y se emociona mucho y también tiene empatía con el sufrimiento de los demás, y el yo se mete en todo. El yo entonces empieza a felicitar a sí mismo y fácilmente podemos entrar en una gratificación que tiene el yo, que se la hace a sí mismo en realidad, porque ha conseguido todo este tipo de cualidades que son muy positivas, pero que automáticamente se las apodera. Al yo le interesa mucho ser el dueño de cualquier experiencia. Inclusive el mayor éxito del yo, como decía Trungpa Rinpoche, sería descubrir el no yo, cosa que es un oxímoron. Pero de cualquier manera, siempre el yo está metido en nuestro camino espiritual. Ahora, lo que hacen las paramitas, que es realmente entrar en acción y poner esa aspiración altruista que hemos cultivado, pero en acción, es realmente enfrentarnos con las dificultades que podamos tener, es enfrentarnos con los sufrimientos que podamos empezar a enfrentar de los demás y cómo involucrarnos y saber que no es una cosa de un día, un mes, 5 días, 10 días o lo que fuera. Hay una cosa con nosotros, como somos los occidentales, en que en realidad nos gustan las cosas de un resultado muy inmediato. Lo hemos visto la vez pasada, pero es algo que es así. Es decir, si hacemos algo, si invertimos en algo, queremos el resultado rápidamente. Estamos acostumbrados a la gratificación inmediata, ¿no? Es decir, nuestra sociedad se desarrolló de esa manera, bueno, no hay nada de malo, pero tenemos que tomar conciencia de que en lo que hace al camino espiritual y a la evolución de nuestra práctica y al progreso que tenemos en nuestra práctica, ese tipo de actitud, de expectativa de que las cosas salgan en forma rápida, no funciona. Tenemos que tener una actitud de que no importa cuánto tiempo lleve. Bueno,
ahí estamos embarcados. Y oímos que el Vajrayana y el Tantra nos dicen que en una misma vida vamos a lograr la liberación y la iluminación. Entonces yo quiero el Tantra, porque ¿para qué gastar tantas vidas? Yo quiero el Tantra porque eso es lo que, bueno, cuanto más rápido mejor. Es comprensible, por supuesto. Claro que en una vida lograr la iluminación no es cosa fácil, por supuesto. Lo han logrado muchos de los grandes maestros del pasado, pero han dedicado una perseverancia totalmente colosal, así, descomunal, comparado con la perseverancia que nosotros estamos cultivando. Pero igual podríamos llegar a lograrlo. Seguro no lo vamos a lograr si estamos esperando eso como objetivo. Una cosa es el objetivo, es decir, la iluminación, y en esta vida, y entonces me dedico porque estoy totalmente, obsesionado con conseguir ese objetivo. O, como dice Sun Tzu Suzuki, ¿qué es lo más valioso? ¿Completamente estar obsesionado con lograr el objetivo? ¿O cada instante del camino que me va a llevar a ese objetivo, utilizarlo en su plenitud y completamente disfrutarlo como que ese mismo es el objetivo? Y en ese sentido, entonces, ya hay el asunto del tiempo que nos va a llevar, ya pierde significancia. El asunto de cuánto tiempo nos va a llevar no entra dentro de nuestras consideraciones. A eso tenemos que apuntar. No podemos estar pensando, bueno, yo estuve practicando tantos años y todavía no me falta tanto y todavía lo otro, y en realidad no logro un resultado y un progreso espiritual como siempre quise. Bueno, algo está pasando, lo que fuera, por ahí ya empezamos a desalentarnos. Los tibetanos no son así. Los tibetanos no tienen eso, es una cualidad fantástica que tienen, pero son gente muchísimo más rústica, mucho más acostumbrados a enfrentar las dificultades, porque bueno, estoy hablando de los tibetanos antes de que experimentaron este progreso que introdujeron, progreso por supuesto material, que introdujeron los chinos en su ocupación, aparte de destruir un montón de valores fenomenales que tenían, o que intentar destruirlos. Bueno, no hay que negar que han hecho caminos, y por supuesto hay también transportes, y motocicletas, y autos, y también wifi, y un montón de cosas que son el progreso. Pero yo no estoy hablando de estos tibetanos de ahora, aunque no descarto, porque hay muchísimos tibetanos que siguen practicando con una perseverancia, una dedicación completa. Hay grandes centros de estudio que todavía siguen vigentes. Pero digamos que los tibetanos tradicionalmente, y antes de que ocurriera esta transformación, tenían una cualidad fenomenal. Si al tibetano le decían, no vas a liberarte hasta dentro de 500 o 1000 vidas, el tibetano dice, bueno, ok, bueno, igual voy a practicar, porque en algún momento, si yo me dedico con la mayor sinceridad y dedicación así pura, seguramente yo voy a lograrlo. Entonces, de esa manera, tenía en su consideración un aspecto que no tenía que ver con este tipo de cuestión del tiempo, cuánto tiempo. En cambio, nosotros estamos muy conscientes del tiempo, el tiempo que le dediqué, el tiempo que me va a faltar. ¿Cuánto tiempo más voy a seguir y no voy a llegar a tener una experiencia meditativa, una experiencia de realización, una experiencia de vivencia? Bueno, no importa eso. Realmente, si nos abocamos de la mejor manera, con perseverancia, con paciencia, con disciplina, con generosidad, con meditación y también con la inteligencia de la sexta paramita, bueno, no importa cuánto lleve. Si no lo terminamos en esta vida, va a seguir, porque estamos generando todas las condiciones en esta vida para que en la próxima vida vamos a reunir las mismas condiciones como para seguir progresando. Y especialmente en el Tantra no se habla de que todos nos vamos a iluminar en una vida, aunque no se le excluye, por supuesto, porque muchos se iluminaron, como lo dije. Pero en realidad se habla de que por ahí, practicando tal tipo de tantra, después de 7 vidas, tal otro tipo de tantra, después de 20 vidas, tal otro tipo después de 3 vidas, y así sucesivamente. Es decir, no importa cuándo,
No es que entonces yo lo compro porque me están prometiendo que dentro de tanto me voy a iluminar. Sí, seguro nos vamos a iluminar, pero la cuestión de tiempo la tenemos que sacar, me parece, de nuestra mente. Y eso tiene que ver con este aspecto de la perseverancia. Vamos a seguir perseverando con total dedicación, pero no condicionados por el tiempo. Estuve 2 años con esto y todavía no logré lo que creía que iba a lograr. Entonces no, en realidad no sé si estoy haciendo bien. No, hay que perseverar. Si estamos guiados con inteligencia, con la claridad de que estamos en el buen camino y no el ser cabezadura de persistir en algo en el cual sabemos que no vamos a tener una posibilidad de lograrlo, es decir, perseverancia en un objetivo que sabemos que no vamos a lograr no es lo que se recomienda. En un principio vemos un objetivo, bueno, esto yo lo puedo lograr con mis capacidades, sí. Entonces ahí perseveramos con constancia. Ahora, dicho estos tipos de perseverancia, que es la forma tradicional en los cuales se presentan las paramitas, la Katilla, de vuelta, nos dice algo que es muy interesante, porque dice, la mejor perseverancia es el desinterés por las actividades mundanas. Yo en cierta manera ahora me referí, sin llamarlo de esta manera, pero son las actividades mundanas las que realmente forman el obstáculo para una perseverancia constante, ¿o no? Son las actividades mundanas las que hacen que, en realidad, perseveramos un poco con la práctica, pero también, es muy importante tal tipo de trabajo que estoy haciendo, tal o tal tipo de cosas que estoy haciendo y todo lo demás. Interés por lo mundano es algo, interés por lo mundano realmente es interesante de aclararlo, porque realmente no podemos dejar totalmente interés por lo mundano en el tipo de vida que nosotros llevamos acá en la Argentina o en cualquier país occidental o en cualquier país del mundo hoy en día. Es decir, hay que trabajar, seguramente tenemos una familia, vamos a estar interesados en la educación de nuestros hijos, en la educación de nuestros nietos, en cómo subsistir, en nuestros ingresos, en un montón de factores, porque nadie quiere, estar y terminar siendo alguien que está durmiendo en la calle, por ejemplo. Entonces, desde ya que hay ciertos intereses que vamos a seguir teniendo. Pero hay un límite para esos intereses, como lo hemos visto. Es decir, un interés, cuanto más reducido nuestros intereses mundanos, entonces mejores condiciones para practicar estas paramitas y para ser un bodhisattva. De vuelta, intereses mundanos pueden ser enormes. Es decir, podemos llegar a tener, yo si no me compro un yacht de 60 metros, entonces no, tengo que comprármelo. Hasta ahí puede llegar también, o hasta mucho más también. En cambio, si estamos contentos, es decir, la riqueza del contentamiento, y estar con nuestros intereses mundanos que hacen a nuestro bienestar, pero razonable, en el contexto de lo que más estamos valorando y más estamos considerando como valioso es practicar las paramitas y practicar el camino del bodhisattva, entonces eso es menor interés por lo mundano. El desinterés por lo mundano es el equivalente a mucho más interés por lo no mundano, que sería lo espiritual, y en este caso sería el camino del bodhisattva. Eso es lo que quiere decir acá, me parece, Atiya. Cuando el interés por lo mundano empieza a reducirse, nuestra perseverancia encuentra menos obstáculos. Recién más o menos lo expliqué. Fíjense, si nos dan una práctica, nos dicen, tenés que practicar 45 minutos, entonces practicamos 45 minutos como algo que realmente lo estamos haciendo, por supuesto lo vamos a hacer con entusiasmo, lo vamos a hacer con dedicación, pero es algo que estamos haciendo en este contexto. Ok, ahora si tenemos mucho interés por lo mundano, ahora estos 45 minutos por ahí los sentimos como muy pesados, porque claro, estamos lidiando con un montón de hábitos que nos tratan de distraer, que la mente se nos va y de vuelta a traerla, y de vuelta se nos va y de vuelta a traerla, y nos sentimos frustrados o lo que fuera. 45 minutos nos resultan bastante pesados para lograrlo. Ahora, ¿qué perseverancia fácil tenemos para ver 45 minutos más, 1 hora de una serie de Netflix?
¿no? Sin ningún tipo de problema, nos quedamos ahí totalmente mirando, totalmente copados por la historia, por el suspenso, por lo que fuera que está pasando en eso. Es decir, que eso es interés más bien por lo mundano, en realidad. Bueno, ese mismo interés, ese mismo entusiasmo es lo que tendríamos que cultivar en el caso de la perseverancia, que sería esta paramita, que es el interés que tenemos por el camino del Bodhisattva. Cuanto más interés tenemos por el camino del Bodhisattva, menos interés vamos a tener en dedicar energías y esfuerzo, dedicación o lo que fuera en las cosas mundanas, y es natural. Eso va a ser algo mucho más saludable en esta perseverancia. Es decir, la perseverancia va a encontrar muchos menos obstáculos cuanto menos intereses mundanos tengamos. Entonces vamos a por ahí a hacer un día entero de retiro y vamos a meditar 8 horas o 12 horas en ese día. ¿Por qué? Porque tenemos perseverancia. Si tenemos muchos intereses mundanos, es como que, bueno, no voy a dedicar más de tantas horas porque después tengo que ver a tal y tal persona, o porque muchas ocupaciones, muchas diversiones, porque tengo muchos compromisos. Todo ese tipo de cosas es natural que va a ser algo que va a, a obstruir la calidad de nuestra perseverancia, ¿no? Entonces, bueno, con esto hemos visto esta paramita de la perseverancia. Faltan 2 paramitas que seguiremos en las próximas reuniones. Ahora vamos a ver qué preguntas tenemos. Bueno, acá la primera pregunta es: ¿cuál es el mantra que aumenta nuestra compasión? Es el Om Mani Padme Hum. Pero no solamente recitar el mantra, es decir, las prácticas del Tantra, es decir, uno puede recitar el mantra todo el tiempo. Es bueno, es mejor que, qué sé yo, cantar algún tema que esté ahora de moda. Recitar el mantra es bueno, pero en realidad en el contexto de la práctica, como para realmente desarrollar la compasión, hay una identificación con Cheresi, uno deja de percibirse a sí mismo como Cheresi, cultiva ese tipo de percepción, y entonces el mantra es el sonido de Cheresi, y también lo que sucede en nuestra mente lo empezamos a percibir como la sabiduría de Cheresi. Cuando uno hace ese tipo de práctica sadhana, se llama, completa, de cuerpo, de voz y de mente, entonces reúne todas las condiciones en las cuales entonces sí la práctica de Avalokiteshvara en sánscrito o Cheresi en tibetano producen, por una cuestión de interdependencia y por sus bendiciones, que en ese momento ocurren, la efectividad de su actividad iluminada se lleva a cabo a partir de este aspecto físico, verbal y mental nuestro, y realmente el resultado es que se desarrolla la compasión. Es una práctica, no es solamente recitar, pero si quieres saber el mantra solo es Om Mani Padme Hum. En sánscrito en realidad es Padma, que significa loto, pero los tibetanos, por una cuestión de hábito o de pronunciación, Pad lo pronuncian P, entonces en general todos los tibetanos lo pronuncian como Om Mani Padme Hum. ¿Es lo mismo repetir el mantra de Cheresi que el de Tara Verde? Bueno, supongo que sí, es decir, pero hay especialidades, digamos. Tara Verde es más bien para la actividad iluminada, digamos, ¿no? Para desarrollar, liberar obstáculos o, eliminar obstáculos prácticamente de todo tipo. Como ven, los 25, las 21 taras, cada una tiene algún poder especial para eliminar un tipo de obstáculo, o para dar larga vida, o para eliminar algún tipo de obstáculo que pueda aparecer, los miedos con respecto al fuego y así sucesivamente, ¿no? Más bien Tara es ese tipo de cosas, pero Tara también es algo que surge de la compasión de Cheresi, y supongo que no hay conflicto. Es decir, si uno practica Tara seguramente va a desarrollar compasión, así con todos, no solamente Tara. Lo que pasa es que es cuestiones de énfasis. Entonces,
para compasión específicamente, Cherezi. Pero por supuesto eso no significa que uno practicando con Cherezi, entonces esa práctica no lo va a llevar a tener la realización o la vivencia del estado absoluto de la realidad, la vacuidad, la naturaleza de la mente, porque la sabiduría va en todas las prácticas. Entonces, si estamos diciendo Tara, bueno, Tara, por supuesto, principalmente el énfasis es para la actividad iluminada de Tara, es principalmente eliminar obstáculos. Pero eso no quiere decir que si uno practica Tara, entonces lo único que logra es eliminar obstáculos. Por supuesto que la práctica de Tara también incluye todas estas efectos, digamos, por los distintos aspectos de la práctica y de las cualidades búdicas que Tara tiene, que también son las nuestras, y por supuesto también si uno practica Tara, el objetivo final es ver que todo es ilusorio, que uno también es ilusorio, y esto es una manifestación de haber descubierto la vacuidad de nuestro ser, descubierto la naturaleza de nuestra mente y la claridad de nuestra mente en unión, esa claridad vacua o vacuidad lúcida. Eso es también a lo que lleva la práctica de Tara. Cualquiera, si uno practica Manjushri, entonces el énfasis es en desarrollar más inteligencia, más conocimiento, pero conocimiento de qué? No es conocimiento de la geografía mundial y tampoco ni siquiera es el conocimiento de las enseñanzas de Buda, es desarrollar el conocimiento de tal manera que nuestra mente se vuelve muchísimo más abierta para encontrar la sabiduría que es su propia naturaleza. Entonces, pero junto con eso, entonces, surge indivisible de esa sabiduría la compasión. Entonces, a través de Manjushri no se puede decir solamente para el conocimiento, ¿ok? Así es como lo tenemos que, creo que, entender. ¿Qué libro puedo recomendar a una persona de 85 años que quiera aprender budismo? Hay un libro que es muy, yo creo que es el punto de vista del budismo, muy claramente, que ninguno de las diferentes tradiciones que va tomando, influenciados por las culturas donde se desarrolló, no se puede violentar ese punto de vista, que son los 4 sellos, y uno de los libros que creo que es más accesible, porque además es muy entretenido de leer, es el libro de Zongzar Khyentse Rinpoche, que es, bueno, ahora no sé cómo está traducido de otra manera, porque la traducción al castellano era muy mala, y decía, tú también puedes ser budista. Pero creo que ahora, que no refleja el título en inglés, What Makes You Not a Buddhist, que quiere decir, qué es lo que no te hace budista, o qué es lo que te hace budista, ¿no? ¿Qué es lo que te hace budista? Es tener ese punto de vista budista de los 4 sellos, impermanencia y todos los demás. ¿Y qué es lo que no te hace budista? Cuando, por más que hagas los rituales y todo lo demás, si no tenés ese punto de vista, no sos un budista. Entonces, por eso es tan bueno ese libro. Y igual, creo que por este título se lo puede conseguir, ¿no? Tú también puedes ser budista, pero creo que ahora tiene otro nombre y en este momento no me viene a la cabeza. Si alguno de ustedes lo tiene con el nuevo nombre, me lo mandan por chat y yo lo voy a repetir. Ese es un libro que yo recomendaría, es muy ameno y es muy, digamos, no utiliza palabras muy técnicas, ni mucho menos, es muy interesante porque uno tiene una visión de lo que realmente significa el budismo, que lo hace, cuáles son las características distintivas del budismo comparadas con otras tradiciones espirituales, ¿no? Comentaste que en una clase, que Samantabhadra era el único ser que nunca estuvo confundido. ¿Eso qué significa? La palabra primordial se entiende como lo primero, lo básico, lo fundamental. ¿Cómo podemos entender que a Samantabhadra se lo llame Buda primordial? Bueno, Samantabhadra en tibetano es Kuntu Zanpu. Samanta significa, o Kuntu significa siempre, ¿no? Siempre. No es, también significa en todo, pero en este caso también significa siempre. Y Bhadra quiere decir excelente, siempre excelente. Porque, bueno, esto tiene que ver, y decir que es el que nunca cayó en la confusión del samsara, es una explicación del Dzogchen muy compleja de entender, pero bueno,
En cierta manera es como que se habla que hubo una época, desde tiempos sin comienzo, con eso ya lo tiramos como que ya trasciende cualquier tipo de conceptualización, en la cual ni había Budas, ni había seres, no había esto ni lo otro. Es decir, las conciencias estaban sin ningún tipo de característica, digamos, ¿no? Y de pronto, por un movimiento de energías, que es una especie de Big Bang, digamos, dentro del budismo, por un movimiento de energías cognitivas, por supuesto, en todas esas conciencias, se empiezan a manifestar luces, las luces de estos colores, que son en realidad manifestación de esa energía cognitiva. Ahora, en ese momento, Samantabhadra, inmediatamente, apenas surgieron estas energías, no las vio como un objeto separado del sujeto que las estaba percibiendo. Nunca cayó en el dualismo de sujeto y objeto. Nunca los vio como externas y por lo tanto nunca se confundió. Porque es el dualismo lo que nos confunde y lo que nos mantiene circulando en los distintos reinos del samsara. Es por eso que es siempre excelente. Nunca se confundió. En cambio, todos nosotros, los otros seres, nos confundimos en el sentido de que las vimos como esas conciencias innatas, ese aspecto de cognitivo, innato o primordial o lo que fuera, ante ese cambio que hubo, lo vio como algo externo. Entonces se vieron esas luces como algo externo. Y ahí se formó el dualismo entre sujeto, conciencia, mente, lo que fuera, y objeto, estas luces, que era una manifestación de la energía innata también de esa conciencia. Y entonces ese dualismo, de ese dualismo deviene la reificación, se reifica el yo, se reifica el otro, muy sutil en ese momento, pero paulatinamente se fue volviendo cada vez más burdo y terminamos siendo lo que somos ahora. Entonces, en ese sentido, Samantabhadra es el que nunca se confundió y nosotros nos hemos confundido. Entonces esto da lugar a una pregunta clásica que es, entonces hubo un principio. Y la respuesta es, el principio es principio sin comienzo, con lo que se destruye también la idea de un principio. Porque antes de eso es algo que no tampoco tenía algo que se podía describir de ninguna manera, digamos. Entonces, es una cosa, por eso es muy difícil de entender, es uno de los puntos más difíciles de entender. ¿Ok? Pero esa es la explicación de Samantabhadra. Podemos hablar de dos yo. El primer yo sería, sería lo que yo llamo el yo sólido, que está construido sobre la base del cuerpo, los deseos, pensamientos, ideas y la conciencia burda o operativa. Luego estaría el segundo yo, que es esa noción o sensación muy sutil de autoexistencia y que está más allá del cuerpo y de todo lo que ocurre dentro de la esfera de la mente y que da la sensación de un ente separado de los demás. Este último yo sería al que hace referencia a la séptima conciencia. Yo creo que son lo mismo. El yo sólido está construido sobre la base, como vos lo llamás, con distintas palabras, pero serían los 5 skandhas, los 5 conjuntos que forman nuestra persona. Y el yo toma, digamos, es sobre esas 5 skandhas es que se forma la idea de un yo sólido, real y concreto, que en realidad disfruta esos 5 conjuntos. ¿Ok? Ahora, vos decís, el segundo yo es esa noción o muy sutil de la autoexistencia que está más allá del cuerpo y de todo lo que ocurre. No. Entonces, digamos que a ver si te entiendo bien. Ese es el yo que nos preocupa. Ese es el yo reificado, es el yo sólido, es el yo que divide la experiencia entre yo y otro, y automáticamente el dualismo. ¿Ok? Entonces, ese yo es el yo que automáticamente se manifiesta, se forma en la séptima conciencia. ¿Ok?
es lo que cunde en la séptima conciencia, porque es la conciencia de las aflicciones, la conciencia de las impurezas, la conciencia de ahí, de esas reificaciones que surgen todas las 84.000 aflicciones, como son los 3 venenos y todo lo demás. Y eso se manifiesta en la séptima conciencia, pero en realidad el origen es la octava conciencia, el alaya vijnana, que es la que estructura que cualquier experiencia que se tenga ocurra dentro de la estructura del dualismo. Y por eso entonces la séptima conciencia repite esa estructura del dualismo en forma de reificación, y la reificación del yo es el sólido, que vos llamás, basado en los cuerpos, sensaciones, ideas y todo lo demás, que sería los 5 skandhas. Ese es el yo sólido. El otro yo que vos estás mencionando es más bien el yo del Atma, como estas tradiciones que tienen toda una filosofía para convalidar que hay un yo separado de estos 5 conciencias, de estas 5 skandhas, que sí disfruta de los 5 skandhas, pero que en realidad está separado, y que no es simplemente una mera denominación, un mero nombre que se le da a los 5 skandhas, que es como deberíamos entenderlo. Ese sería el mero yo. Ese es el único yo que acepta el budismo. El yo reificado no acepta el budismo, el yo reificado, pero tampoco acepta este que estás mencionando vos como el segundo yo, que es el que sustenta toda la teoría de Atman, que se une con el Atman, no sé si es Atma y Atman o revés, lo que fuera, que es un yo, como algo que tiene que ver con el alma también, el concepto que está acá, y que cuando mueren estos 5 skandhas, igual sigue algo. Y ese algo es algo incambiable, ese algo, ¿viste?, estuvo asociado con los 5 skandhas, pero que sigue. En nuestro caso, en el budismo, sí, algo sigue. Lo que sigue es la conciencia y la continuidad de la conciencia, que va cambiando, que es impermanente, que contiene también el alaya con todo lo demás, pero que es impermanente también, y que según esa conciencia o esa continuidad de la conciencia siga viciada o no por la ignorancia y el dualismo, va a renacer compulsivamente o no, es la conciencia ya liberada de un bodhisattva que puede elegir por su compasión y renacer en forma libre. Entonces esa continuidad de la conciencia es lo que se llama el mero yo, porque es mi conciencia. Yo en mi vida anterior no puedo despedirme, digamos, desligarme de mi vida anterior, así como vos tampoco te puedes desligar de la vida anterior. Hay una continuidad de mi vida anterior en esta conciencia, y la continuidad de esta conciencia en mi vida futura. Y todo eso es lo que se llama el mero yo, una mera individualidad que va a acompañar hasta que sea un Buda. Cuando hablamos de un Buda ya tenemos el Dharmakaya, el cual ya es otra cosa, ¿no? El Buda son las 3, Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya. Ahí ya no se habla de un mero yo, porque como vimos la vez pasada, contestando a la pregunta de Enid, creo que fue, que en realidad en el Dharmakaya no hablamos ya de... El Dharmakaya es como el espacio, y en el espacio no hay ninguna diferenciación. Entonces en el Dharmakaya no hay diferenciaciones, pero dentro del Dharmakaya, dentro del espacio y del cielo, aparece un arco iris, y ahí podemos hablar de distintos Budas, Budacheres y demás, porque lo que difiere son las actividades iluminadas que ocurren en forma interdependiente con el karma de los seres, con la necesidad de los seres de que se manifieste de una manera u otra. Entonces eso es otra cosa, digamos. Pero el asunto del mero yo nos acompañará de aquí hasta la iluminación. En el momento que somos un Buda ya no se habla de un mero yo, pero sí hay un mero yo, porque hay una individualidad de cada una de nuestras conciencias, en las cuales vos seguirás ese curso de conciencia. Pero eso no significa ese yo que vos estás mencionando, que sería otro de los 4 tipos de yo que el Buda refuta, que sería el yo del Atman, como, no sé si es alma con las religiones abrahámicas, no sé si es exactamente igual, pero tiene algo que ver con eso. Es decir, que hay un alma que acompaña acá, pero es la que se desprende del cuerpo después, y que, bueno, va al cielo, al infierno, o se ve con Dios o lo que fuera. Entonces, hay 2 cosas acá que el budismo refuta: el yo sólido, reificado, y la filosofía que sostiene que hay un yo real, que es el Atman, que en este momento ocupa el cuerpo, pero ocupa los 5 skandhas,
pero que no está dentro de los, no tiene, digamos que está separado de los 5 skandhas. Por eso cuando uno muere, eso sigue. En cambio en el budismo se dice, cuando uno muere, la conciencia sigue. ¿Okay? O sea que, en cierta manera, esa conciencia contiene también en forma, ¿cómo se llama? Si el virus, digamos, de la ignorancia está todavía pervirtiendo esa conciencia, eventualmente esa conciencia va a formar nuevamente una idea de un yo sólido y otro yo sólido y otro yo sólido hasta que se ilumine o se libere. Bueno, no sé si realmente contesté tu pregunta, pero bueno, yo diría que es eso. Es decir, se habla del yo reificado, que es el que tenemos nosotros. Yo acá y otro allá. ¿Cómo se nos manifiesta nuestra experiencia? Dualista. Es decir, realmente estamos reificando todo, dándole realidad a mi yo, aunque por su naturaleza no es real, no es concreto, no es inherente, no es independiente, y lo mismo con las cosas que percibimos. Ese es el yo que el Buda refuta y el que más predomina en nosotros. Después hay un yo muy egocéntrico, que es el que más se manifiesta, es decir, ya siempre pensando en yo, siempre alrededor del yo. Lo estoy repasando un poquito, ¿ok? Y después está el mero yo, que sería el único que el budismo acepta, que sería un mero nombre, una mera denominación conceptual sobre este conjunto de los 5 skandhas, los 5 conjuntos. Ese es el único que se acepta, porque así como es un mero yo, también es una mera mesa, una mera pared, un mero samsara, un mero nirvana, es decir, todo es simplemente ilusorio, no tiene ninguna realidad concreta. Perfecto, no hay ningún problema. Y después está el otro, el último, que es cuando hay una filosofía que convalida que hay un yo que va a continuar luego de la muerte y que es el que va a llegar eventualmente a unirse con el Atman o con Dios o con lo que fuera. Y eso me parece que es un poquito el que vos estás mencionando. Eso no es en la séptima conciencia, eso es una postura intelectual que el budismo no comparte, ¿no? ¿Por qué se llama a los 5 sentidos conciencias sensoriales cuando los sentidos son órganos operativos que no piensan, no discriminan, no juzgan, porque ellos son solo rupa? Según entiendo, el ojo, por ejemplo, es como una cámara fotográfica que envía la imagen observada a la mente y es esta la que discrimina, juzga, etc. ¿Por qué se habla de 8 conciencias y no de 3? Sexta, séptima y octava. El ojo es un órgano y el oído es otro órgano, pero si no tiene la conciencia visual y la conciencia auditiva y la conciencia olfativa, gustativa y táctil, estos 5 órganos no funcionan. En una persona, en un muerto, en un cadáver, tiene los 5 órganos, pero no tiene las 5 conciencias. Para que ocurra una percepción, está el órgano, desde ya el ojo, está el objeto que se está siendo percibido, una forma, y si no hay un aspecto cognitivo que una al ojo con la forma, no hay un evento de percepción. Y esa es la conciencia visual. Así ocurre con la conciencia auditiva, olfativa, gustativa y táctil. ¿Okay? Entonces, por eso que se las llaman las 5 conciencias sensoriales. Ahora, estas 5 conciencias sensoriales no se las puede decir que son realmente conceptuales, porque no discriminan, no forman ni siquiera la idea. Es decir, solamente son muy operativas, como decís vos, son totalmente, son mecánicas. Está el ojo, está la conciencia y percibe. Percibió una forma. La sexta conciencia, recién ahí hay un elemento de conocimiento, porque es la sexta conciencia la que automáticamente clasificó y dijo, bueno, qué sé yo, vela, o dijo flor, o dijo pared, o dijo lo que fuera. La sexta conciencia es la que, en donde ocurre verdaderamente conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Conceptual. En esa conciencia es donde realmente está operando el dualismo, porque es un conocimiento conceptual que ocurre en el dualismo y demás. Pero un dualismo muy sutil también. Si uno logra instalarse en la sexta conciencia con la práctica de shamatha, entonces es muy inmediato y no hay ningún problema. Digamos que es un dualismo muy sutil. Digamos, es la séptima conciencia en la que convalida ese dualismo y la reificación. Pero estas 5 conciencias son absolutamente necesarias y son también
son también aspectos de la cognición, aspectos del conocimiento, de la inteligencia, por eso se las llama conciencia. Sin esas 5 conciencias no ocurre una percepción. O sea que, ahora, tenemos las 5 conciencias, ¿no?, que en realidad tienen que ver con rupa, con lo físico, porque tiene que haber un objeto físico. Para ver un objeto físico, que es la voz, el sonido, un objeto físico que sería un olor, un objeto físico que sería un sabor, una comida, y también algo físico que nos da frío, que nos da calor, que nos áspero o lo que fuera, que sería lo táctil. Por eso es rupa, como decís vos. Eso es, las 5 sensoriales son rupa. Por eso se llama las 3 últimas, que serían la sexta, séptima y octava, las conciencias mentales. ¿Ok? Las 3 últimas son las conciencias mentales. No sabes cómo me cuesta en pandemia meditar. Si bien lo hago con esfuerzo todos los días, meditar y leer es lo que más me cuesta. Pero eso es porque es en pandemia. En otros momentos te costaba menos meditar. En realidad meditar requiere esfuerzo para nosotros, no es como... Yo creo que hasta que no logremos por lo menos una práctica shamatha muy estable, siempre meditar va a ser una sesión en la cual nos va a costar mantener el estado meditativo. Y eso requiere esfuerzo. Ahora, yo no sé por qué la pandemia puede, influir en ese esfuerzo, porque en realidad uno tiene más tiempo, está en su casa, supongo, desde ya que está más tiempo en su casa, porque seguramente no va a trabajar en una oficina o lo que fuera, y no sé muy bien qué tiene que ver con la pandemia. No sé qué decirte, en realidad. Vivo con mucho miedo, no de ahora, siempre me preocupa la salud de mis padres y la mía. ¿Hay además de la meditación algún mantra o ejercicio? Muchas gracias. Y el miedo tiene que ver con que uno teme que surjan obstáculos y demás. Yo creo que lo mejor para mí, a lo que siempre recurro en ese sentido, es a la oración de Guru Rinpoche, Padmasambhava, la del Buda de los 3 tiempos, que está en la puya de el Koncho Chindú. No la sé en castellano. Buda de los 3 de Tusun Sanji Guru Rinpoche. Buda de los 3 tiempos. Está en el librito del Koncho Chindú, que vos lo debes conocer. Es una oración que recitas varias veces. O si no, hacer el mantra de Guru Rinpoche es bueno también. Om Ahum Benzaguru Pemasidehum. Recitar eso también. Y la otra específicamente es bueno para, digamos, eliminar obstáculos externos, internos, secretos, etc. Es muy bueno. O sea que si uno está eliminando obstáculos, también está eliminando el miedo de afrontar los obstáculos, porque eso te da fuerza. Yo recurriría a eso. Y si es muy complicado recitar la de los 3, Buda de los 3 tiempos, entonces, Om Ahum Benzaguru Pemasidehum, le pedís a Guru Rinpoche claramente que te dé fuerza para superar este tipo de miedos, y cuanto más claro sea el pedido, entonces mayor la efectividad de sus bendiciones, y ahí en ese sentido recitas este mantra, el Benzaguru mantra. Uno podría iluminarse desde un camino de autogestión por fuera de estas u otras sabidurías ya transitadas por otros. Bueno, no es imposible, porque somos un Buda, y bueno, nuestra budidad está siempre a mano, porque nunca dejamos de ser un Buda. Lo que sí es altamente improbable, porque el ego va a manipular todo tipo de cosas, y va a ser muy difícil desprenderse de creer que estamos iluminándonos desde la perspectiva del ego, porque es muy pegajoso el ego, está totalmente pegado, es un pegote realmente en toda nuestra experiencia, es muy difícil de eliminar a menos que tengamos un camino con un sistema que ha sido comprobado y que está siendo
enseñado, digamos, por maestros, como es lo que creemos que es el Dharma, que en realidad es una invitación, nada más, lo que Buda hace para, si queremos alcanzar esa liberación. Y bueno, acá está toda la experiencia, no solamente la experiencia de Buda Shakyamuni, la experiencia de los grandes maestros del pasado que han enriquecido también las instrucciones de práctica y son las que recibimos nosotros con todo ese tipo de fuerza, de influencia espiritual que está enriquecida por las experiencias de práctica de los grandes maestros. Entonces, ¿por qué no recurrir a eso? Nosotros decimos Buda Shakyamuni. Buda Shakyamuni tuvo muchos maestros. Fue discípulo de Buda Kashyapa, fue discípulo de muchos Budas anteriores, en sus vidas anteriores, ¿no? O sea que en realidad, autogestión, por eso te digo, no es imposible, pero es tan improbable que lo hace casi imposible. No sé si me explico. Acá está. No para ser budista. ¿Cómo? No, ese es el. Wow. Bueno, ok, no para ser budista. ¿Será este? A ver, lo voy a abrir. Disculpen un minuto, voy a abrir este texto a ver si es este. Sí, claro, no lo voy a download. Bueno, no sé. Verifíquenlo a ver si es el de los 4 sellos. Los 4 sellos son el de la impermanencia, que todas las cosas cambian. ¿Ok? Ese es el punto de vista budista. Buda simplemente lo identificó, no es que Buda lo inventó, pero esa es la naturaleza de las cosas. El segundo es que, bueno, él explica como que todas las emociones son sufrimiento, que es una manera muy específica de él, que en realidad lo que quiere decir es que todo lo que está contaminado son las bases o las fuentes de sufrimiento, y lo que está contaminado es aquello que está contaminado por la ignorancia de no saber qué es lo que realmente somos, la ignorancia fundamental. Eso ya es bastante budista, porque habla de que un aspecto de ignorancia que afecta a cualquier tipo de experiencia que nosotros tenemos y que resulta en sufrimiento. Ese tipo de ignorancia es un tipo de ignorancia, es simplemente ignorar, no saber qué es lo que somos, no saber que somos un Buda, no lo sabemos. No somos conscientes de que somos un Buda, eso es la ignorancia. El tercero es que todas las cosas carecen de identidad intrínseca, es decir, son como ilusorias, como un sueño, como el reflejo en un espejo, o como una... Bueno, hay 12 ejemplos de ilusión, y eso realmente es la enseñanza fundamental del budismo, y nada que ver con las cosas como tal cual las experimentamos nosotros, y finalmente que hay una trascendencia que podemos lograr del sufrimiento y también de todo ese tipo de características de los sellos, y eso es lo que se llama el aspecto de la no conceptualización, más allá de los conceptos que es el estado de nirvana o el estado de la budidad. Y podemos alcanzar esa trascendencia, que hay una trascendencia, no son todas pálidas. Pálida de la impermanencia, la pálida del sufrimiento, la pálida de no existir como creemos que existimos. No, realmente podemos trascender. Esos son los 4 sellos que afectan o que atañen a nuestra existencia. Si cuando ojean el libro habla de estos 4 sellos, esa es la traducción, ¿ok? Bueno, acá hay una pregunta, ¿qué es la iluminación? Es un poco complejo a esta hora para hablar de iluminación. Iluminación es el estado de Buda. Es bueno eso, porque en realidad usamos la palabra iluminación muy libremente. Y en realidad habría que decir iluminación cuando nos hablamos del estado de Buda. Y todo lo demás, los diferentes bhumis, distintas, digamos, bases o digamos, niveles ya ven, iba a decir niveles de evolución espiritual, que son los bodhisattvas. Bueno, no sería correcto decir, están bastante iluminados, pero no es la iluminación de un Buda. Entonces, iluminación, cuando yo uso iluminación, me refiero al estado de Buda. Buda en tibetano es Sangye. Sang tiene 2 interpretaciones. Una es despertar, es aquel que ha despertado del sueño de la ignorancia, esa ignorancia que yo recién mencioné. Sang también quiere decir eliminar, ha eliminado
todo aquello que velaba, que obstaculizaba ser consciente de esa naturaleza esencial. Es decir, eliminó todas las impurezas, todas las aflicciones. Fueron eliminadas. Bueno, entonces es o despertó de la ignorancia o eliminó todo aquello que eliminar. ¿Ok? Eso es San. Gye significa que cuando se eliminaron todas las aflicciones, entonces ¿qué es lo que queda? ¿La nada? No. La Buddhidad está inmensa de cualidades totalmente innatas, perfectas ahora mismo, como infinita compasión, infinita omnisciencia, infinita empatía, infinita devoción, las cualidades, los 10 poderes, las 18 características distintivas de la iluminación, las 4 faltas de miedo. Hay 37 cualidades específicas y muchas más. Son imposibles de nombrar porque son incontables las cualidades de la iluminación. Gye es como una flor que completamente se abrió. Gye quiere decir que todas estas cualidades que antes están tapadas, como en nuestro caso, al haber eliminado todas las que las tapaba, Sang, entonces se manifiestan en su manera espontáneamente perfecta. No porque las hemos construido nosotros, sino porque siempre fueron así. Eso es el estado de iluminación. El otro título del libro de Dongzar Kyentse es también tú puedes ser, es cómo saber si no eres budista. Bueno, ok, es probable que ese sea el título de ahora, no sé muy bien. Bueno, muy bien. Okay. ¿Qué significa Kamgar? Kampagar. Kampagar en realidad es el nombre que se le da al monasterio de Kamtrul Rinpoche, que es de donde, digamos, es el guía espiritual, digamos, de nuestro centro de acá. Kamtrul Rinpoche en Kham, Kham es la zona de Tibet oriental, la zona del este oriental. Kham se llama Kham. Gar es, en realidad al principio no había monasterios en Tibet, así, con edificios y todo lo demás, sino que eran más bien como carpas, como un encampment, como un asentamiento, digamos, ¿no? Entonces llegaba un lama y ponía sus carpas con sus discípulos y se quedaba tanto tiempo en un lugar, y entonces la gente venía, tomaba iniciaciones, y después esa se trasladaba a otro lugar, y así también tenía otros discípulos, daba iniciaciones, daba instrucciones, los mandaba a meditar y así. Llegó un momento en que, bueno, tenían como, simplemente eran como gar, como si fueran varias carpas, con una carpa principal donde vivía el maestro, por ahí tenía una casa también, pero no era un monasterio. Y después de, me parece que el primero son 9 Kamtrul Rinpoche, pero me parece que después del tercero es donde se formalizó monasterio. Y ya se formó un monasterio, pero recibió el nombre de Kampagar, el Gar de Kham. ¿Ok? De ahí en adelante se siguió siendo Kampagar, pero ya como monasterio, y llegó a tener 200 subsidiarias, por así decirlo, en distintas partes de Kham, Kampagar. Todas, digamos, relacionadas con este monasterio de Kamtrul Rinpoche, que era el monasterio madre. Todos los demás eran los monasterios hijos o hijas, como quieran llamarlos. Entonces Kampagar, Kamgar es eso, ¿no? Entonces acá, Guru Rinpoche, el Buda de los 3 tiempos, bueno, acá el que lee, acá Nacho dio la traducción de esa oración de los 3 tiempos, está en el chat, cualquiera lo puede leer. Y después la próxima es... Listo. Bueno, creo que llegamos al fin de otra de estas sesiones. Asombrosamente hemos completado 21 sesiones ya, pero bueno, seguimos porque faltan. Hemos visto 12 nomás, faltan 9. Creo que las últimas vamos a ir más rápidos porque no hay tanto para explicar. Los veo el domingo que viene, entonces, y dediquemos el mérito, como siempre, sintiendo que distribuimos lo que hemos generado para que todos puedan participar
y lo dedicamos para que puedan desarrollar la paramita de la perseverancia, así como las otras paramitas, y usando esas huellas de las paramitas, esas huellas nos van a llevar, como dice Longchenpa, a la iluminación. Entonces, que puedan seguir esas huellas todos los seres y alcanzar el estado de Buda, el estado de iluminación, de liberación, y también desde ese estado beneficiar a los demás seres.